Mesa Central Columnistas es presentado por Diplomado y Programación Company, unegocios.uchile.cl. Lo escuchamos en Tele 13 Radio. 8:44, ya comenzamos la conversación de actualidad y política de esta mañana acá en Mesa Central. Francisco Covarrubias, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy buenos días. Jorge Pirincho Navarrete, buenos días. Muy buenos días, jefe. Qué buena dupla la del martes, por cierto. Luego se nos une Quique Mujica en el siguiente bloque de esta conversación de política, de actualidad, que comienza con la joyita de Jorge Pirincho Navarrete. Pirincho. Hoy hemos comentado largamente las consecuencias de la situación por la cual atraviesa el país, por la calentura del debate público y por los efectos que esto pudiera tener a largo aliento. Y en específico hemos también hablado de un tema que yo sé que no es muy popular y que tiene que ver con tratar de poner la cabeza fría y reivindicar las libertades, no solamente aquellas que ejercen individualmente los ciudadanos, sino que aquellas que son parte de un bien público y la democracia. Y quiero volver sobre un tema anterior a propósito de lo que ocurrió con la periodista Paulina Allende. Paulina de Allende Salazar. Paulina de Allende Salazar, que evidentemente cometió un error, que duda cabe. Paco es una expresión peyorativa, quiero recordar que era el nombre con el cual los ciudadanos llamaban a las policías antes que Carlos Ibáñez fundara la Escuela de Carabineros de Chile. Y es más todavía un error cuando se hizo en un contexto tan dramático como lo que se estaba cubriendo. Y en relación con la víctima. Efectivamente. Ya, claro, ya. Okay. Sin embargo, la periodista se dio cuenta inmediato de que había cometido un error, pidió las disculpas del caso, y por más inoportuno y trágico que haya sido, las consecuencias que de ahí se derivaron me resultan bien complejas, sino algunas peligrosas. Primero, el hecho de que una autoridad del porte del director general de Carabineros se niegue a hacer declaraciones y a dar una conferencia de prensa mientras ella esté presente. Eso lo hemos visto en Trump, lo hemos visto en Maduro, lo hemos visto en algunos entrenadores de fútbol, pero respecto de una autoridad, y en ese momento me pareció, y yo entiendo la ofuscación del director general de Carabineros, la rabia por lo que está ocurriendo, incluso su juicio, pero nadie puede, creo yo, atribuir, como se dieron las circunstancias, mala fe. Fue un gafe, fue un lapsus. Y después el canal de televisión, su empleador, que sin preguntar, prácticamente sin indagar respecto a una periodista, que uno podrá tener un juicio positivo o negativo, pero con una cierta trayectoria, premiada y la galardonada, simplemente la echa. Y en tercer lugar, me parece, y claro, es un poco injusto decirlo desde afuera también, pero que la reacción del gremio fue un poquitito tibia, fíjate. Y no me refiero solamente al colegio de periodistas en su expresión más institucional. Tengo la impresión de que si esto hubiera ocurrido en otras circunstancias, por ejemplo, con el presidente de la República, con alguna otra autoridad, las consecuencias y las reacciones hubieran sido distintas. ¿De los periodistas que estaban en la pauta? Sí, ¿En ese lugar, en el reporteo? Sí. Ha ocurrido otras veces que periodistas solidarizan cuando se da una situación de esta envergadura, pero insisto, es difícil juzgar. Es fácil opinar de afuera y difícil juzgar. jugar. Pero el punto que quiero hacer es que cometió un error, un lamentable y trágico error. Pidió las excusas de inmediato. Y sin embargo se suceden esta serie de acontecimientos que, aunque parezca poco popular, merman y ponen en cuestión un valor muy importante para una democracia como es la libertad de expresión. Muchos periodistas durante el estallido sufrieron esto. Aquí en este canal, Canal 13, hubo una turba, al igual que en Megavisión. Es decir, siempre hay locos de lado y lado que presumen mala intención y animosidad política arbitraria y determinante en todos los periodistas. Pero quienes tienen que tomar las decisiones, en este caso los empleadores y particularmente algunas autoridades públicas, tienen que cuidarse de hacer el juego respecto a esta cuestión. Esa es mi joyita. Perdona, para hoy. Solo dos Sí. cosas. Dijiste que fue el general Yáñez, no fue. Fue el general Alex Chaván. Perdón, el general Alex. Sí. El que en la práctica lo que hizo fue negarse a hablar y a dar la información que él tenía que entregar mientras una persona en particular estuviera ahí presente. Ese fue el gesto exactamente. Se lo pregunté al ministro Monsalve el domingo. Uh-huh. Le dije qué opinión tiene el gobierno respecto de que una autoridad cualquiera, autoridad del país, haga eso con la prensa, ponga esa prerrogativa. El ministro Monsalve contestó más o menos los mismos términos que tú, entendiendo el contexto de emocionalidad que tenía Carabineros en ese momento. Parece totalmente
inadecuado normalizar una conducta como esa, en el sentido de que la libertad de prensa es el valor que hay que respetar aquí. Y no se puede permitir que una autoridad ponga ese tipo de cortapisas al ejercicio de la libertad de prensa. Otra cosa es si el general no quería dar declaraciones a esa periodista en particular. Puede ser, eventualmente, ha pasado muchas veces, pero que una persona, una autoridad, particularmente una autoridad, no quiera entregar información porque hay una determinada circunstancia que no le parece conveniente o le molesta, parece un despropósito. Eso es la opinión del ministro, del subsecretario Monsalve. Y yo sé que estamos en un tema peleagudo y lo vamos a conversar con Francisco, pero sin ningún ánimo de incomodarte, jefe, quiero preguntarte, en tu calidad de periodista, si tú no observas, como quizá injustamente observo yo desde afuera, una reacción no tan categórica de sus colegas en ese momento cuando eso ocurre. Yo creo que es difícil juzgar a esos periodistas que estaban en esa pauta porque los pilla muy de sorpresa el asunto. Y porque la reacción, porque además esas reacciones tienen que ser individuales. Uh-huh. Yo no me imagino que haya, o sea, no hay tiempo para hacer una reacción del tipo, oye, ¿qué hacemos? Pongámonos de acuerdo, hagamos una reacción en conjunto. Me parece que ahí tiene que operar la lógica individual. Y me parece que que hay que poner un poco la pelota en el piso y bajar un poco las emociones para poder tener una reflexión respecto de lo que ahí ocurrió. Okay. No era fácil distinguir de un minuto al siguiente, para mi gusto, no era fácil distinguir que ahí había una autoridad pública incumpliendo su deber y no respetando la libertad de prensa, que es lo que yo creo que ocurrió. De acuerdo. Y respecto al canal de televisión, no tengo idea cuáles fueron los mecanismos por los que tomaron su decisión, pero para eso está el mercado, digamos, para que sus auditores, sus televidentes, en este caso, juzguen si actuó bien o mal y si la actuación que tuvieron con la periodista fue desproporcionada, desmedida, puede serlo, tiene toda la cara de ser desproporcionada, pero serán sus televidentes los que juzgarán en el mercado si eso daña o no la imagen del propio canal, digamos. Francisco Covarrubias. Suscribo plenamente lo que se ha dicho acá. Escribí en la columna del día sábado bastante relacionado con lo que han dicho ustedes. Me parece que el hecho más grave es el de el general de Carabineros. Yo creo que es absolutamente eso inaceptable. No se puede tolerar ni en él, ni en un ministro, ni en un presidente, por una sencilla razón, porque hemos visto las derivas autoritarias de líderes autocráticos que eligen a quién hablan y con quienes no hablan, no en un acto de a quien le doy una entrevista, sino que en declaraciones públicas. Eso es intolerable, independiente del contexto. Y después viene lo de la periodista, que a mí me parece completamente desproporcionado. El despido. No discuto la potestad que tiene la prerrogativa del canal. La prerrogativa, como nos puede sacar a nosotros esta radio por algo que digamos en este programa. Bueno, y es cosa... De hecho, ha sido inminente tantas veces, digamos. Ha sido inminente. Sobre todo cuando nos hemos referido al dueño. Dejémoslo así. Pero me parece totalmente desproporcionado el haber despedido a Paulina Allende Salazar, porque ella comete un lapso. Es evidente que no lo hizo con afán de no sé, de tratar de generar una polémica. Se le salió y lo corrigió. Y yo creo que todo esto lo junto yo recomiendo un editorial del diario El Mercurio hoy día que se llama Templanza Ausente, donde aborda varios de estos temas y cómo toda esta demanda por seguridad nos ha llevado a alejar la templanza finalmente. La templanza se fue hace un buen rato, digamos, sí. Hace rato, pero hemos visto episodios, yo sumo a estos dos episodios que ustedes hablaron, a un episodio que pasó un poquito colado. Una declaración de unos gendarmes, unos 20 o 30 gendarmes, no sé si la vieron. Yo la vi, pero creí que era un fake. ¿No? A ver, ¿qué cosa? Exigiéndole, hablando a los señores políticos, diciéndoles que les quedó grande el poncho. Pasó bastante colado, pero una declaración que me pareció increíble de los gendarmes diciendo que hay que apoyar a Carabineros y si no, nosotros las vamos a arreglar con los delincuentes. Una cosa terrible. Okay, terrible. Y sumo... En un ámbito completamente distinto también el hecho de que en medio de estas atribulaciones de las aguas turbulentas, digamos, sale el ministro Marcel a decir que no se aprobó la reforma tributaria, por eso estamos con los problemas de seguridad, no podemos enfrentarla, tratando de hacer una ganancia menor en una persona que está a otra altura. Entonces yo
suscribiendo todo lo que han dicho ustedes, recomiendo el editorial de hoy día del Mercurio porque aborda precisamente lo que este momento político del país en la cual después nos podemos lamentar de otras cosas, digamos. O sea, si esto no somos capaces de poner estos puntos sobre la I a tiempo, esto después deriva en otras cosas. El péndulo claramente se fue para el otro lado, pero cabezas calientes hay en ambos extremos. En mi WhatsApp colaborativo, un par de amigos en los que confío me dicen que hay... No como nosotros, dices tú. Es que no somos amigos nosotros, somos colegas. Ustedes amigos. son columnistas de esta radio, sí, digamos las cosas claras. Ahora, me dicen que hay un mar de fondo detrás de la decisión del canal y que no fue despedida esta persona por lo que pasó en el incidente del móvil, digamos. Yeah. Con el error de Bagui, que hay otro mar de fondo. Ahora, me dicen entonces, reporté más, hay una historia acá. Bueno, la verdad es que yo creo que esto no es un tema reporteable, no me parece que haya interés público en esto. Lo que sí creo es que si al canal le preocupa, tendría que hacer públicas las razones de su despido. Y no solo eso. Y no sacarla como una causa-efecto, porque porque la saca a final de mes. Lo que se entendió es que era causa-efecto. Si lo que se dice en tu WhatsApp colaborativo es correcto y quiero interpretar que en general el canal de televisión, en este caso Mega, hace un tiempo probablemente no estaba conforme con el desempeño de la periodista, el único momento al cual no la puede echar es después de esto. Porque ocurre algo parecido, perdón el símil, a lo que ocurrió con el ministro de Educación, que para muchos la razón por la cual se salvó y no se fue en el último cambio de gabinete fue justamente por el incidente que tuvo con la diputada, para que nadie fuera a pensar que se lo estaban echando por eso, más allá de que hay en general una mala evaluación de su desempeño. Entonces, sobre todo medios de comunicación, gente que sabe de esto, es un error doble, entonces, si esa información es correcta. Porque hay un problema de oportunidad. Me dice una destacada periodista y directora de prensa de varios canales de televisión en distintas épocas. Está bien conspicuo el WhatsApp colaborativo de ustedes. Pero me dice que Mega tiene un especial afecto, digamos, desde su creación por Carabinero, incluso transmiten el Día del Carabinero, tiene un lazo que a lo mejor explica eso, con lo cual se desmiente lo que te están diciendo a ti respecto a que esto es por como quien dice, un análisis de evaluación de desempeño de los últimos 3 años. De larga data, sí. ¿Cierto? Yo creo que no son contradictorias las cosas. Yo creo que además puede haber habido una sensibilidad especial, pero yo creo que, bueno, en fin, no estoy aquí no estamos aquí para juzgar las decisiones empresariales de otro medio, digamos. Tampoco las nuestras. Al aire. No, las nuestras sí. No, las nuestras las pero no al aire, en privado. Porque nos va a pasar y nos van a echar mañana. Tenemos tiempo. Hoy lo hemos hecho un par de veces y hemos sobrevivido a este programa. Sí, yo no seguiría apostando en esa línea. Francisco Covarrubias, tu joyita. Bueno, mi joyita tiene relación con la franja electoral. ¿La franja electoral? Sí, yo la he visto. Algunos comentarios que tenía yo. Primero, como joyita, evidentemente, lo del Partido Liberal. Me parece que es inaceptable, intolerable poner a José Antonio Caz vestido ¿Como Hitler? Como Hitler, disfrazado de Hitler. Son cosas sobre las cuales no se festina. O sea, esto no se trata de defender a José Antonio Caz o no defender a José Antonio Caz. No se hace eso. Me parece hubo una polémica cuando fue la película Jojo Rabbit, ¿te acuerdas? Que era una especie como de comedia. Es que eso es distinto. Ya hubo una polémica. También hubo polémica cuando, ¿te acuerdas cuando el príncipe Harry se vistió de nazi en su momento? Es distinto. Acá hay una denostación al ¿cómo se llama? A quien está al frente en la política de una manera burda. Me pareció insólito. Otra joyita. La abuela en el Partido de la Gente. Llamando a los nietitos a votar por el Partido de la Gente. Cuando dijo las peores cosas de París, cuando ella estaba, se supone, con el Partido Comunista, yo creo que si nosotros tuviéramos que analizar, digamos, lo que ha sido el comportamiento de la diputada, es realmente sorprendente todo eso. Me parece que da para joyita. Después otras cosas que me parecieron interesantes. Muy mala la campaña de Aprueba Dignidad. Un popurrí de cosas, hasta con falta de ortografía. Cuando sale Unidad para Chile. Eso. Unidad para Chile, ¿no? Sí. ¿Cuál falta de ortografía? Cuando sale Partido Socialista, sale Partido Socialasta.
Un mote. Un mote, pero una cosa que da cuenta un poco de esa franja electoral llena de candidatos, que aquí estoy en Antofagasta y por el agua en Antofagasta y después se van a, qué sé yo, a los sauces, digamos, y no me parece de una factura muy pulcra. No así la de la Democracia Cristiana con el PPD y el Partido Radical, donde sí aparecen viejos tercios, digamos, Carmen Frey, Andrés Saldívar, Andrés Palma, yo no sabía que iba de candidato a Andrés Palma. Puras jóvenes promesas, dice. Claro, unos alcaldes que uno no conoce, pero que también se nota que ya están en edad de jubilación hace rato, pero bien hecha. Bien. El doctor Núñez, que otra cosa que me sorprende. Marco Antonio Núñez al centro de la franja, vestido de doctor, pero le faltaba tener los guantes puestos para operar, digamos. O sea, ¿La doctrina Bachelet? Claro, la doctrina Bachelet. Sobre el delantal sigue siendo eso. Otra cosa que me llamó la atención. Eso es todo por Chile, así se llama ese pacto. Todo por Chile. Menos lenguaje inclusivo por parte de las franjas de la izquierda y la centroizquierda. Muy moderado el lenguaje inclusivo respecto a la franja anterior. Ahí yo creo que los lingüistas deberían hacer un análisis de cómo ha cambiado, porque esta es una tendencia mundial. No, es una tendencia mundial. Está aprovechando todo el momento. Todas las basas. Esto es una tendencia mundial. ¿En serio? La izquierda ha ido moderando el uso de su lenguaje inclusivo porque se ha generado una cierta distancia con el electorado. La franja republicana me recordó la franja del sí. Faltó la planadora que iba rompiendo televisores y que iba rompiendo refrigeradores. Esa es la que tiene imágenes del estallido. Claro, y que paraba justo ante la guagua. Usted decide. Usted decide. Me pareció un poco eso, digamos, con cariño, por supuesto. Era bien mala esa franja, la del sí. Era bien mala. Y la de Chile Seguro, de Chile Vamos, me pareció bien hecha y claramente, como era esperable, endosándole al presidente Boric, digamos, y una esa es la que tiene al presidente en off. Seguimos, pero con una buena factura. Es interesante, solo raya para la suma. Se ha dicho muchas veces que las franjas no sirven. Yo creo que las franjas no solamente sirvieron en el año 88 para el sí y para el no. Yo creo que en la última elección de convencionales sirvió mucho. La lista del pueblo se dio a conocer ahí. Y por lo tanto, no menospreciemos esta franja porque de alguna forma nos está indicando muchas cosas. Interesante. Perincho, ¿algo sobre esto antes que nos vayamos? Cortito, yo tiendo a coincidir con los juicios generales. La franja Pro Dignidad no me gustó, la encontré media noventera. A diferencia de esta segunda lista de la centroizquierda, que estuvo por sobre mis expectativas, especialmente respecto a los recursos, me imagino, que disponen para llevarla adelante. La de Republicano, ya se dijo. Yo vi la primera, esta de París, una suerte de agente. Una que es como una película. Claro, tu misión ¿Qué opinas tú como experto comunicacional? ¿Qué opinas? Tu misión es defender a la clase media. A mí me dio como vergüenza ajena, pero de una de esas efectivas. No sé cómo tú como experto. A mí es una buena expresión. A mí lo que me viene ocurriendo con el partido de la gente es que me he tenido que comer todas mis vergüenzas ajenas, que me siguen dando hasta el día de hoy, pero pareciera que eso conecta con una parte del electorado. Y eso sin mencionar el terno a cuadros de Parisi con el que hace esta performance. No me fijé. No. Me voy a fijar. Detallito. Esto hubiera sido un comentario propio de Francisco, que es más estético que yo en este tipo de fijado en esas cosas. Afortunadamente no habló del alcalde Carter. Y ojo con la franja de la derecha, de la oposición, que a mí me parece que es muy buena. Vienen teniendo un track significativo y les dieron un premio, de hecho, a la franja del plebiscito pasado. ¿Y qué es lo que no me gustó? Me gusta la primera parte, pero no me gusta necesariamente la segunda, no porque se intente electoralizar con la figura del presidente, eso es más o menos obvio, sino que el gran triunfo, me parece a mí, del rechazo de la elección pasada fue salir de sus fronteras. Y por lo tanto parte en una cosa muy inclusiva y termina en algo que al final te pone siempre de un lado o del otro la vereda. Es decir, ¿cuál es tu gente, tu target del punto de vista electoral? Creo que la segunda parte de la franja de... Te atrincheran al fondo. Exactamente. No lo tiene tan claro como la primera, que es casi emocionante, lo de la canción nacional, lo de la niña en el skate. Eso, la gente que se abraza. Exacto, funciona bien. Funciona bien. Ya, Perincho Navarrete, Francisco Cobo-Ríos. En el siguiente bloque con Quique Mujica abordamos los temas más candentes de la actualidad y la política, que es el propósito de esta sección de Mesa Central. Conversar, la mejor forma de analizar.
Escuchas Mesa Central por Tele 13 Radio. Hablamos de actualidad y política a esta hora acá en Mesa Central. Lo hacemos con Francisco Covarrubias, con Pirincho Navarrete y con Quique Mujica. ¿Cómo estás, Quique? ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Oye, ¿por dónde empezamos o continuamos el análisis de la actualidad? Sí, estaba viendo en la mañana. Hoy día se supone que comienza la potencial prisión preventiva para los inmigrantes que no tengan carnet de identidad. Estaba hablando temprano con el fiscal de Iquique, Raúl Arancía, el fiscal de Tarapacá en rigor, y claro, le pregunté, ¿y qué pasa si detienen a mucha gente? No caben en la cárcel. No. Imagínate, yo tenía idea del universo de la gente que sabe. Podría estar en esa condición. Me dice el fiscal Arancía que han detenido a venezolanos con 5 carnets de identidad distintos. Sí. Carnets venezolanos, no chilenos. Sí. Ya, pero ¿son detenidos por un delito? O no, sea, porque él el ministro de dice Justicia hoy día fue... Delitos. El ministro de Justicia dijo que solo a gente con delito. Claro, porque no es que me dijo el fiscal, no es que vaya por la calle y le diga a alguien, ¿tiene carnet o no tiene carnet? Detenido. No, es por delito. No, eso no, claro, pero no se ha entendido bien eso. No se entendió bien. No se entendió bien. Al principio, de hecho, se entendió lo contrario. Empiezan ahora a pedirle a cualquier persona... Algo que no hace ni Estados Unidos, digamos. Claro, pero no se entendió bien, Yo creo que hay que precisarlo eso, que solamente la gente que tiene delito, que no tiene carnet, se va detenido. Que están imputados porque se sospecha que han cometido un delito. Esa es la definición que hizo el ministro de Justicia recién, pero al mismo tiempo dijo que hay un aumento, hay una tasa como de crecimiento del orden del 10% en la cantidad de personas presas. Claro, pero mira, en los últimos 2 o 3 años. Decía el fiscal de Tarapacá, en Alto Hospicio viven 180.000 personas, 180.000, es una ciudad. Claro. De los cuales 50.000 son inmigrantes. Y ahí ya para dentro de esos inmigrantes que están ahí... Ya por el 10%. Claro, no sabemos... Ya por el 10% son 5.000 personas, no caben en ninguna parte. No caben en ninguna parte, exactamente, no caben en ninguna parte. Entonces eso revela la complejidad del problema, porque aquí es, hagamos esto, pero la política pública no aguanta. Esto es lo mismo cuando, que siempre lo he dicho acá, cuando Carabineros uno le dice, bueno, ¿y por qué no se llevan a todos los detenidos del saqueo? Y uno, ¿cómo me lo llevo? ¿8 micros? 2, y segundo, ¿dónde los meto? Que en un estadio para que parezca campo de concentración. Dato del ministro de Justicia, hay capacidad para 41.000 presos en las cárceles de Chile y hay del orden de los 50.000. Claro. Esa es la sobrepoblación, Francisco. Sí, es que yo he visto las tasas a nivel comparativo y Chile está en los niveles más altos. Estados Unidos y Cuba solo nos supera, probablemente ahora El Salvador, pero no está disponible ese dato, por lo menos, no está en la OCDE además, pero en general Chile tiene una tasa muy alta de gente presa, y hay del orden de 50.000 personas que debiera estar presa y que está prófuga por diversos motivos. Pero hay un tema que, claro, no es el tema central hoy, pero es un tema que no se ha vuelto a hablar, que en algún momento sí se habló, que es respecto a la construcción de cárceles. Yo creo que es el momento de impulsar, dificulto que este gobierno lo vaya a hacer, un nuevo programa de concesiones de cárceles, pero eso fue abandonado en un momento, no resultaron bien las primeras concesiones, pero eso no significa que no funcione. ¿Y no resultaron bien? No resultaron bien porque parece que los contratos eran muy malos y entonces eran muy perjudiciales para el Estado. Para el fisco, entonces, ya. Pero eso se puede arreglar, evidentemente. Porque yo me acuerdo haber visto imágenes de la cárcel Rancagua, que si no me equivoco es concesionada. Es concesionada, sí. Y está bastante mejor que la que vi yo, la Penny. Sí. De hecho, es súper buena y provocó un efecto inesperado, que es que se suicidaron muchos presos porque vivían en soledad, porque las celdas eran de solos o de a dos. Parece que eran solos. Sí. Versus las cárceles normales, que viven son un poco 40 más piñados en un... Y fíjate que empezó a pasar eso. Mira. Estoy hablando hace 15 años más o menos, ese asunto. Pero efectivamente, me decían hoy día que, durante la entrevista con el ministro Cordero, que están los presupuestos listos en Chillán o en Ñuble, en la región de Ñuble, para una cárcel. Sí, yo solo para poner concesionada y no se concesiona. Dos temas sobre la mesa que probablemente no es el momento de hablar, pero uno es eso, cómo se construye más cárceles a través de concesiones, que es un sistema que ya ha funcionado en Chile, y dos, cómo de esos 50.000 presos hay miles, del orden de, entiendo que de 20.000, pero la cifra puede estar mala porque yo creo que nadie la tiene muy exacta, que son por relaciones con microtráfico. O sea, mucha gente por microtráfico, y ese es el otro tema, un viejo tema de la discusión sobre la legalización de la droga. O sea,
¿hasta cuándo vamos a seguir con este sistema que no funciona, que ningún país ha podido lograrlo en torno a combatir? Y esto no es un tema que solo Chile lo tiene que seguir, es un tema mundial. Pero acá tenemos un sistema que lo que hace es meter adentro preso a gente que hace el microtráfico, que está bien, hoy día es ilegal y hay que hacerlo, pero que sin embargo genera una corrupción. No sabemos la corrupción que existe a nivel judicial. Son temas que mejor que no miramos, digamos, no sabemos. Hasta que exploten. Hasta que exploten. Las extorsiones, a lo mejor no es plata, es extorsión. Todo un sistema que no funciona para combatir la narcocultura, digamos. Lamentablemente. Este no es un tema fácil porque cuando uno habla de las cárceles como un elemento indispensable en la política de persecución penal, tiende rápidamente a asociarse a los derechos de los victimarios, de los delincuentes. Y sin embargo lo que han mostrado otros países es que no tener una política carcelaria incide directamente en la eficacia del sistema penal y por razones obvias. Aquí no solamente hay un problema de falta de recintos penitenciarios, la administración de los mismos es un desastre, es decir, no existe ninguna posibilidad de recuperar a ciudadanos que han cometido un delito cuando viven en una suerte de universidad de la delincuencia y donde además toda la evidencia muestra que la organización de las bandas criminales, incluso las más peligrosas, se da desde las cárceles. Aquí no hay segregación. Aquí no hay instrumentos que permitan resocializar, aquí hay una sobrepoblación carcelaria, aquí los gendarmes muchas veces están sometidos a un estrés y a una carga de trabajo que los lleva a tener conductas muchas veces absolutamente inapropiadas. Se da la ley de la selva, amenazas, tortura, sí, extorsiones, claro. Y claro, uno mira otros modelos y se da cuenta que esto es una política de largo aliento y que probablemente no rinde en el fragor de la popularidad de más penas, más presos, pero no vamos a sacar nada con decisiones como la que se acaba de tomar, por ejemplo, a propósito de lo que discutíamos de los inmigrantes, si no tenemos más lugares donde retener a estas personas y segregarlo para efectos de no contribuir a que esto sea un mal menor. En Italia hay experiencias, algunas de ellas discutidas por organizaciones de derechos humanos, que duda cabe, pero experiencias interesantes, por ejemplo, respecto de la mafia, del crimen organizado, de la segregación, de no confundir los niveles de delito. Con esas cárceles hipersegregadas. Exactamente, digamos, ¿no? Y en Chile no tenemos nada de eso. ¿Se fijaron? Y claro, gastar plata en, entre comillas, mayores comodidades para los delincuentes no parece muy popular, pero toda la política criminal se sustenta, entre otras cosas, sobre el último eslabón. Y este es el último eslabón. Claro, ¿se fijaron por qué detuvieron a este Ovimarlixion, ¿cómo se llamaba? Que tiene como nombre de remedio. Ese tenía que haber estado fuera de Chile el 2020. Orden de expulsión. Pero estaba cobrando arriendo. Sí, pues. No, si esto eran personajes de opereta. Cobrando, entonces, no sabemos, hay una capa ahí oscura, digamos, de cómo operan estas mafias para cobrar arriendo a balazos, porque así fue. Por cuatro, eso, literal. A balazos. ¿Qué está detrás de eso? Edificios que están tomados, como el que vimos en Mex. Algo de eso, de algo de eso se hace cargo este plan, ¿cómo se llama? Comunas en Paz. ¿No? Sí, de las 30 comunas. De las 30 está comunas. Está basado en un plan que hicieron Alto Hospicio. Porque efectivamente tiene varias capas, y una de las capas es las casas que están sobrerrentadas, porque evidentemente es de manera ilegal y evidentemente tiene que haber alguien que detente algún tipo de fuerza o poder de coerción para poder ejecutar el negocio. Oye, pero esto por eso lo asocian al crimen organizado. ¿Cómo terminó esto? Mira, rápido. Lugo Machado entró irregular a Chile. Él no debería haber estado acá y estaba acá. ¿Entró irregular? Irregular, ya. Sí. Se dio la vuelta a Venezuela, según declaración del mismo judicial. Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Chile. Entró por el norte, se vino a Santiago. Detenido por portar arma el 2021. 3 meses en prisión preventiva. En mayo del 2022 condenado a 3 años de cárcel. Lo más que no la cumplió, obviamente. Era primer delito, así que no, claro, no fue remitida. No hizo nada. Estaba en libertad condicional. Y el 30 de marzo, como no había ido a firmar, el 30 de marzo recién hace poco, 5 días antes del asesinato, un juez de la República dice, ¿sabéis que este gallo hay que tenerlo nuevo porque no está cumpliendo las medidas? No pudo ser porque mató a un carabinero. Pero lo que relataba... No sabemos si mató al carabinero. Claro, lo más... Pero la fiscalía dice que participó. Claro, lo más grave era lo que comentaba Exante y comentaba Ofil,
que el tipo entre medio lo pillaron por porte de droga, venta de droga. Y llegó, los carabineros lo toman el 12 de agosto del 2022, recién ahora, después de que ya había sido condenado a 3 años de prisión con la pena, y la fiscal, según Cristian dijo ayer, se olvidó. Claro, porque la detención supone incumplir los términos de la libertad vigilada. Claro, lo dejó apercibido, pero no solicitó su control de detención. Y contaba Cristian Mofil que llamaron el jueves. Llamó al periodista Raúl Poblete. Raúl Poblete, claro, Raúl Poblete llamó a la fiscalía y dice, oye, ¿por qué este tipo está libre? ¿Por qué lo dejaron libre esa vez? Y dice, no, si no lo dejamos libre. No. Le cursamos hoy día, jueves, en la mañana, después que vieron la foto en la tele de Lugo Machado. Cuando ya era persona de interés. Claro, le cursaron la detención. Entonces, el auto lo habían detectado el 28 de marzo. Habían asaltado a un tipo en Alonso de Córdoba, en Vitacura, para robar el reloj. La municipalidad de Vitacura detectó el auto, la patente, todo, dijo, este es un auto que está robando. No hay base de datos cruzada. Y lo último, al corolario ya, el arriendo era ilegal. O sea, hay una persona ahí que está usufructando de una casa. Lleno de ese arriendo ilegal. No necesariamente para delinquir, sino que para esta. No, que los dueños hacen vista gorda porque así como mueren quemados después 15 personas, porque son condiciones inhumanas. Entonces, aquí se refleja toda la fatiga del Estado, de toda la laxitud de la burocracia en algunos casos, que va pasando etapa. Entonces, Lugo Machado nunca debería haber estado ahí. Y termina en el baleo en Arturo Prat con Analía Mata. Los arriendos ilegales no solamente son de vivienda, sino que son de automóviles, como fue este caso, y de terreno y de todo. Entonces, Pirincho. No, estaba pensando en la decisión que anuncia el fiscal nacional y que nuevamente conecta con una situación de apremio, de emergencia. Y más allá de las explicaciones, yo escuché largamente la entrevista del ministro de Justicia esta mañana, muy buena por lo demás, siempre muy solvente, muy sólido, pero no se le notaba muy convencido. Yo no sé si tú percibiste esto. ¿Convencido de? Convencido de varias cosas. Es decir, a propósito de la disputa, por ejemplo, al interior de las dos almas, como se ha venido a llamar, del gobierno respecto del proyecto de ley, la conversación que él tuvo y después la que sostuvo, acompañó a la ministra del Interior. Me dio la sensación de que él comprende y empatiza más de lo que quiere reconocer con la posición de los detractores. Después, respecto de esto, da una explicación en la cual no puedes autorizar al fiscal, pero le pone una serie de cortapisas y pero. Incluso cuando tú le haces la pregunta respecto del principio pro reo, en el sentido que va a favorecer la mejor ley al afectado, hace una distinción muy interesante, muy académica, pero en el fondo problematiza o cuestiona la contundencia con la cual incluso algunas personas del gobierno hicieron valer esta cuestión. El propio subsecretario del Interior, que dijo algo que académicamente no es correcto, más bien es todo al revés, que es la irretroactividad de la ley penal, claro. Y que justamente tiene esta excepción. Y claro, el caso de Cordero, un abogado destacado que ha trabajado mucho a los dos lados de la vereda en temas no solamente administrativos y constitucionales, y que uno pudiera suponer que la pureza y el rigor jurídico son una cuestión relevante. Yo lo noté... ¿Cuál es la palabra? ¿Incómodo? Sí. Algo incómodo. Algo incómodo, tratando de decir cosas que preferiría en otras circunstancias no decir, y que ciertamente no hubiera dicho. Esto es obvio también, es lo más parecido a la política. No hubiera dicho desde el lugar de la academia o el lugar del ejercicio liberal de la profesión. ¿Francisco? Bueno, yo no escuché al ministro, pero no estaba escuchando otra radio, haciendo otras cosas. Por lo menos. Pero lo que sí me parece que acá el tema de fondo es cómo el tema de seguridad se apropia del país, pero es un tema de largo aliento y con probable resultados poco efectivos. O sea, esa es la realidad, lamentablemente. O sea, quien crea que esto se soluciona rápidamente, quien tiene la receta mágica, no existe eso, porque es una realidad mundial. Y por lo tanto las noticias no son alentadoras y hay mucha venta de esperanza. Eso es el marco general. Segundo, hay un montón de cosas que hacer para tratar de mitigar el problema. Mitigar, no solucionar, mitigar el problema. Pero el tercero es el tema político, y el tema político lo esbozaba Pirincho y está relacionado con las dos almas, está relacionado también sobre todo con la actuación hasta antes de ayer de los personeros actual del gobierno, que hacen que la coyuntura se haga muy complicada. Yo creo que los argentinos tienen
una expresión que dice remar en el dulce de leche, como para decir que una cosa que uno no avanza. Claro. Me da la impresión que el gobierno... Alias manjar, para quienes nos están escuchando. Claro. Y además que tiene una versión china que río de... No voy a decir qué, pero... No, esa no la conozco. Ya, pero... te van a echar de la radio búgica. Río de... Pero me da la impresión que acá para el gobierno es un tema del cual no logra avanzar. O sea, por un paso para adelante y uno para atrás. No digo dos para atrás, uno para adelante, uno para atrás, porque entre las actuaciones de antes de ayer, los comentarios de antes de ayer y las, digamos, diferencias enormes que hay respecto a estas apreciaciones, se le hace un tema inabordable a mi juicio. Y qué decir de esas frases rimbombantes que tanto se le criticaron a Piñera, digamos, de que se acabó la fiesta, y que este presidente se ha mandado 3 o 4. Los delincuentes deben temer, los vamos a perseguir como perros. ¿De qué sirven esas cosas? ¿Alguien pensará de que sirve de algo eso? Y ya el corolario de esto fue el ofrecimiento de ir en los operativos, que afortunadamente a alguien se le ocurrió que era una pésima idea y le bajaron el mismo día. Pero me da la impresión que políticamente es un tema sobre el cual no logra tomar el tema este gobierno. Pirincho, antes de las recomendaciones. Sí, muy breve. Mucho se discute. A mí me parece que es más o menos insulso si este cambio o giro del gobierno responde a una convicción o más... En el micrófono queda tanto mejor. O más temas de oportunidad, de oportunismo, dicen mucho. Y en la reflexión que hace Francisco creo que hay una clave que es interesante para mostrar por qué al gobierno le cuesta tanto avanzar, que es el uso de una tercera palabra, que se llama legitimidad. A mí me parece que este es un gobierno que, a la luz de su trayectoria, las opiniones que tradicionalmente ha tenido la izquierda, para qué decir todo el anecdotario y largo listado de cosas que se dijeron de carabineros, de las fuerzas policiales, de la represión estatal con motivo del estallido, hay un tema de autoridad primero. Legitimidad vinculado a la autoridad, es decir, hay muchas personas, no solamente en la oposición, sino que en los ciudadanos, que no le reconocen al gobierno y a sus principales dirigentes autoridad para abordar este tema. Hay una segunda dimensión. Pareció lo que le pasaba a Piñera con los derechos humanos. Exactamente. Que justamente el caso inverso, y no deja de ser una paradoja. Hay una segunda dimensión de la legitimidad que tiene que ver con la solvencia técnica, y aquí son 85 los profesores de Derecho Penal, abogados de todos lados, no estoy hablando solo de Francisco Cox o Mauricio Duche, de todos lados, que están diciendo ojo con las consecuencias que esto pudiera tener. Y el punto, y tercero, un problema de legitimidad ideológica, fíjense, porque creo que eso está en el quiebre fundamental de lo que está ocurriendo ahora. Uno puede matizar, uno puede, frente a la responsabilidad de gobernar, desdecirse o corregir respecto de cosas que hizo en la oposición, pero uno no puede abandonar tan evidentemente las posiciones que históricamente ha defendido, y particularmente la izquierda respecto de cómo ocupar el uso de la fuerza y particularmente los temas de seguridad ciudadana. Y eso creo que está contribuyendo a ahondar el quiebre al interior de esa propia familia política. Tele 13 Radio Podcast. Lo que tienes que escuchar. www.tele13radio.cl. Mesa Central Columnistas. Fue presentado por Diplomado y Programación Company. Unegocios.uchile.cl.